Bueno, voy a empezar el editorial de esta noche con un título que a mí me parece que es fundamental. Para mí el título de este editorial es Presidente Amateur. Hace una semana, y quiero recordarte que hace una semana estábamos vos y yo acá en este mismo momento, y estábamos esperando que aconteciera algo, que Milei echara, obviamente, de su lista a José Luis Espert. Estábamos acá, entre otras cosas, sabiendo, y hicimos un programa en vivo, y yo agarré mi editorial y lo tiré más o menos a la basura, porque obviamente se sabía que unos minutos antes se había reunido con Macri, y que hasta Macri le había pedido que la dejara de bancar a Espert. Insólitamente, durante ese viernes esto no pasó. Habían jugado todas las fichas, hasta Mauricio Macri, como te dije, en persona fue a Olivos a pedírselo. Pero Espert, que estuvo esa noche en Olivos, y nosotros lo testificamos acá, lo íbamos contando minuto a minuto, salió de esa reunión más agrandado que nunca. Y nos lo hacía saber mientras estábamos acá con este tuit que escribía el señor José Luis Espert en esa noche súper agrandado. Ahí lo tienen. Hola, Edu. A ver, ¿me ayudás? Sí, porque yo hasta no me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa Da24. Salute. Respondía un tuit de Feynman hablando de la renuncia posible. Exactamente, porque obviamente esa noche no era solo Feynman, estábamos todos especulando con cuál era el momento en el cual se anunciaría lo que a todas luces era el momento en que tenía que salir despedido Espert. El presidente tardó, siendo condescendiente, tardó 48 horas en tomar la decisión correcta. Digo porque creo que no solo los votantes de la oposición, sino los votantes básicamente de La Libertad Avanza, también hubieran esperado que le diera una patada en el culo, ni bien se negó a explicar lo inexplicable. O sea, el viernes estábamos seguros que lo echaba, lo tendría que haber echado fácil una semana antes, y desde el viernes que le encendieron todas las alarmas, hasta el domingo a la noche aguantó. Justamente solo por haber sido a destiempo, no es solamente por esto, sino también por quedar al desnudo con esta maniobra, que si, digamos, bancando a Espert, en esa discusión absurda sobre por qué sostenerlo en esa lista, ese costo real que tenía para la elección, obviamente, del 26 de octubre en todo el país, tanto para La Libertad Avanza como para sus aliados, ¿no? Obviamente. Pero el gobierno, pero sobre todo para el presidente, que es un gran negador de la realidad, el capítulo Espert se terminó directamente el domingo por la noche. Se terminó, recién lo veíamos en el resumen, ya se molesta si le preguntan. Cuando ungió ese domingo a la noche, antes de tiempo a Santilli como su reemplazo. Milei demostró que ni su hermana lo puede desencaprichar, porque claramente Espert fue un capricho erróneo, personal, que llevó hasta el límite del precipicio. Dicen que pasaron dos cosas el domingo para que diera el brazo a torcer. La primera, le mostraron una encuesta trucha. Esto que te estoy diciendo es así, absolutamente real. Tal como les cuento. Si el entorno, cuando se ve acorralado, se complota para mentirle, porque no tienen otra forma de hacerlo entender, nosotros tenemos que estar dándonos cuenta de la gravedad de la situación. La segunda fue que le dijeron que había señales desde Washington, que también a esta altura uno dice, se las inventaron, no lo que fuera, pero digo, hubo dos cuestiones, e insisto, esto no dicho por mí, dicho por los periodistas que claramente tienen muy buena información dentro de la Casa de Gobierno. Ahora, no tienen otra forma, estoy pensando, miren la gravedad de todo lo que estamos hablando. ¿Tomamos conciencia de lo que está pasando? Estoy preguntándome en voz alta porque realmente lo que aconteció durante ese fin de semana habla y deja a las claras
cuál es el mecanismo de toma de decisión en lo más alto del poder. ¿Entendemos que para que tome la decisión correcta, los de alrededor le tienen que mentir al presidente? ¿Se entiende la gravedad de lo que significa esto? Después llegó el fatídico lunes. ¿Y por qué digo el fatídico lunes? Porque cada uno puede contarlo como quieran, pero les puedo asegurar que el acto del Movistar Arena, en mi opinión, le quitó al oficialismo tantos votos como la primera mancha por corrupción de este gobierno, que fue el Cryptogate. ¿Se acuerdan que fue de a poco, no? Pero yo lo enmarco en eso. Y si no, miremos un minuto nada más lo que pasaba ese mismo día cuando desaforadamente cantaba o gritaba, de acuerdo a lo que diga cada uno. Y obviamente en La Nación Más, canal que tenemos claro, lo tratan de defender, pasaba esto. Estamos acá en el piso, está María Eugenia Talerico, Facundo Lejamqui, el doctor Cabo, todo el equipo. Creo que nunca ninguno de nosotros vio algo igual. Ahora vamos a analizar todo lo que veo y lo voy a escuchar. Hablando en términos del ejercicio de la máxima magistratura presidencial, en una campaña electoral, en lo que sea. Ahora sí vamos a decir una que saben todos. Nunca hemos visto. Hoy pasó el tiempo. Vamos y volvemos enseguida. También te quiero pedir disculpas, pero no queríamos pararnos esta transmisión. Todo esto, si la economía anduviera bien y floreciente y no hubiera tenido los problemas que tuvo el gobierno con el caso Libra, con Españolo, todo lo que me suma cuando canta y con Esper, me permite descansar. se podría decodificar de otra manera. En este contexto, Y después de perder una elección, ¿no? sí. Yo creo que desde ese, y esto en serio, yo creo que desde ese recital del lunes, así como Trebuch y Majul trataban de ver cómo la llevaban, estamos todos fingiendo demencia. Estamos todos fingiendo cierta normalidad después de que el presidente, Milei, estaba desnudo y no nos atrevemos a decírnoslo a nosotros mismos. Esa es la sensación que yo tengo desde el día lunes. Yo quiero contarles, ya lo conté, pero quiero contarles que yo estaba mirando ese canal porque quería verles las caras y me atacaron ataques realmente de carcajadas. Sola estaba, no en mi casa, pero sí, uno de mis hijos estaba estudiando y vino a preguntarme qué me pasaba. Claro, los ataques de carcajada tenían que ver básicamente con que todo esto que estaba sucediendo a mí me angustiaba, porque por más que tengo 38 años de profesión, todavía no tengo el cuero tan duro como para que las cosas y las informaciones y lo que acontece en el país no me atraviese, me sigue atravesando. Y yo ese día realmente creo que las carcajadas mostraban básicamente angustia. Milei está absolutamente desconectado de la realidad. Esa para mí es la más cruenta verdad. Milei está viviendo en Narnia. En Narnia. Milei está en otra galaxia. Ese es el Milei que usted y yo vimos ese lunes ahí. Y lamentablemente para mí creo que siguen viéndolo. Y su entorno y sus votantes lo van llevando como pueden, hay que decirlo también. Ahí lo vimos a los periodistas amigos de la profesión a lo largo de los años que por razones ideológicas o lo que ustedes quieran, lo tratan de apoyar, pero ellos también se dan cuenta. Pero de más está decir que en ese caso el miedo al retorno kirchnerista los hace no entrar en razones, ¿no? De más está decir.
yo pensaba todo esto y hoy, cuando estaba viniendo para acá, me llega de un televidente que vive en España este tape que quiero compartir con ustedes. Miren cómo están viendo esto en el exterior. ¿Puede ser, señor director? No. Esto que estás viendo no es un capítulo de Black Mirror ni ha sido creado con inteligencia artificial. Es un vídeo real del presidente de Argentina, en medio de una brutal crisis económica, escándalos de narcotráfico y malversación, jubilados que se suicidan porque no tienen para vivir con dignidad o médicos que no tienen para comer. Es el presidente de un país de 45 millones de habitantes haciendo el ridículo con imágenes de Trump de fondo, tras pedirle un rescate que hipoteca el futuro del país para que él pueda aguantar unos meses más en su cargo. Es el presidente de una nación que vive al borde del colapso total, cantando con una diputada nacional y un diputado a la batería, como si celebraran su incompetencia por todo lo alto. De la libertad avanza. Es el vivo ejemplo de la deriva de un sistema podrido e insostenible, que distrae al pueblo como puede con shows lamentables mientras todo se viene abajo. Es la representación de una población abducida y alienada que jalea a un líder incompetente y fuera de la realidad, pero que ofrece distracción para que el colapso al menos sea entretenido. Milei se ha convertido en lo que siempre ha soñado, la representación terrenal del neoliberalismo. Ojalá solo demoliera hoteles, ¿no? Estaba pensando yo ya en Charlie, y pobre Charlie, le mandamos un saludo. Claro, yo les conté que me agarró un ataque de risa, me agarró un ataque de carcajadas. A veces uno la tristeza la camufla con bronca y otras veces la angustia la camufla con carcajadas. Yo creo que eso fue lo que me pasó, porque en el fondo, cuando me puse a pensar por qué me reía tanto, claramente eso a mí me estaba atravesando. Ahora, ¿cuál es? Porque, a ver, si él tardó 48 horas, una semana, 10 días, si encima después se puso a cantar, en términos reales y electorales, yo no tendría por qué estar preocupada. No voy a votar a Milei ni a ninguna de sus listas, con lo cual, cuanto más se equivoquen, mejor. Pero Milei es nuestro presidente durante 2 largos años más. Y ese fin de semana dejó muy en claro cuál es su sistema equívoco y erróneo y fatal de toma de decisiones que ya no solo tienen o incumben a aquellos que quieran votar a la Libertad Avanza o al oficialismo, nos incumbe absolutamente a todos. Por eso digo que la situación es altamente peligrosa, porque estamos hablando de un presidente amateur que además no sabe decidir en tiempo y forma. Y un presidente básicamente toma decisiones. Básicamente es eso un presidente, un hombre que toma decisiones todos los minutos, en todo momento. Pequeño detalle. Milei no solo, les decía, es amateur y tiene problemas serios para tomar decisiones. Igual no quiero seguir porque me van a volver a tildar de golpista, pero insisto en que es muy serio lo que está pasando. Es muy serio lo que está pasando. Y la campaña electoral hace que haya mucha especulación y por ende que nadie quiera dar pasos en falso. Digo porque escucho demasiado silencio alrededor de todo lo que está pasando, a pesar de que haya campaña electoral, etc. Por ende, el peronismo dice hasta ahí, porque sabe que va ganando en los distritos que le importan y porque no quiere entrar en el juego de los libertarios acusándolos justamente a ellos de golpista. Pero lo que está pasando, insisto, es grave. Es grave. Y el Círculo Rojo lo sabe.
Les voy a contar 2 anécdotas de estos últimos días. Yo estoy rodeada de gente que vota a Milei. ¿Por qué? Por donde vivo, por el circuito donde me manejo. Estoy rodeada de gente que claramente no mira este canal y tiene tendencia a votar a la derecha. Hablé con un par de personas en estos últimos días. Algunos jóvenes y otros más grandes. Los jóvenes insisten en que quedó clarísimo que el rey desnudo es amateur. Dicen, no se puede creer, le meten todas las piñas. Hoy quizás se entusiasmaron un poco, ¿no? Con el anuncio de Estados Unidos, estas cosas, pero no importa. Los más grandes, y sobre todo las mujeres, decidieron no votar la lista de Milei. Van a ver a qué buscan. Obviamente no van a votar al peronismo. Pero decidieron no votarla porque no toleran lo que sucedió con Spert, porque el límite es el narcotráfico, señores, esto queda clarísimo, sino que tampoco toleran demasiado estas mujeres paquetas votar a Karen. Lamentablemente el machismo está en todos lados, no lo digo yo, estoy transmitiéndoles lo que he escuchado en determinados círculos. Ahora bien, en 7 días de un oficialismo arrinconado y equivocándose, hoy parecería que estamos en otro país. Si leemos los diarios, si vemos la reacción de los medios de comunicación, si los escuchamos a ellos. Hoy es feriado, pero si no estaríamos asistiendo a números mágicos en la especulación financiera. Los libertarios están eufóricos. Sienten que vino Donald a salvarnos y allá vamos, y que tienen el presente y el futuro comprado. Eso perciben hoy. Claro, venían, chicos, pero arrastrándose, estaban arrinconados, estaban contra las cuerdas, entonces la soga los salvó. Si no, miremos el tuit del señor Diego Santilli, el que todavía está ocupando un lugar que todavía, por lo menos en términos legales, no le pertenece. Pero dice lo siguiente: horrible semana para ser kirchnerista, acuerdo histórico con Estados Unidos, baja del riesgo país, bonos y acciones para arriba, YPF y Eni logran una inversión histórica para la Argentina que va a generar 20.000 millones anuales. OpenAI anuncia inversión de 25.000 millones, una de las mayores apuestas tecnológicas y energéticas de todos los tiempos en el país. Acá yo ya empiezo, ¿no?, a hacer algunas advertencias, pero bueno, por ejemplo, este acuerdo con OpenAI, de más está decir, implica, si lo leen bien, que el Estado argentino les tenga que comprar la tecnología a ellos. ¿Te queda claro? O sea, vienen a invertir después que nosotros la ponemos, pero no importa. Se inaugura planta procesadora. ¿Qué HDP? Dieguito, por favor, que la planta procesadora se anunció hace 3 años, la anunció Massa, me súper acuerdo. Con lo cual, está perfecto, ¿eh? Ahora se inaugura, pero la inversión se anunció y se empezó hace 3 años. Termina diciendo la Argentina que avanza, les duele. Nos vemos el 26. Agrandado como pedo de uso está el hombre, él y todos los que están alrededor. No logra aún, igual Santilli, que lo ratifiquen como el 1 de esta lista. Hace un ratito nomás me dijeron, llegó un comunicado diciendo que ustedes saben que no le están dando, obviamente, ni el lugar en la lista, ni tampoco la reimpresión de la boleta. Con el tema de la reimpresión, el gobierno pretende llevar la discusión hasta la Corte Suprema. No sé cuándo se van a imprimir, pero bueno, vaya a saber. Las boletas, ustedes saben, ya están todas impresas. A todo esto el presidente esconde a su principal candidata en un nivel de machismo extremo. Bancate lo que elegiste, mi amor. Bancate lo que elegiste, sí o no, entre otras cosas. El presidente esconde a la principal candidata. Le muestra un candidato que todavía no es, pide a los votantes que pongan la cruz en la cara del pelado narcotraficante. Santilli, como decíamos, actúa de todos los dejan que actúe como el principal candidato, porque obviamente lo entrevistan todos quieren la foto ahí. Ahora bien, es interesante ver a través de este cristal, porque el tuit de Santilli revela para todos nosotros el lado oscuro de la luna. O sea,
es el mundo en el cual ellos están manejando. Yo les dije que Milei está en Narnia, no es el único, evidentemente. Y la Argentina hoy más que nunca tiene realmente a la gente viviendo en universos paralelos. Estamos en dos galaxias. Venimos hablando de la grieta, ya no nos alcanza con hablar de la grieta. Están en otro mundo. No es mi mundo, no es mi galaxia y estoy casi segura que tampoco es la de ustedes. Para los votantes del oficialismo, el rescate americano es la panacea. Ya están festejando y del otro lado, yo diría que de este lado, sin ningún empacho, genera todo tipo de dudas, de recuerdos de un pasado reciente, de angustia, porque para saber qué va a pasar el lunes próximo en las finanzas locales, ya no necesitamos preguntarnos qué va a hacer Caputo o el presidente del Banco Central. Ahora ya hay que leer en inglés los tweets de Scott Bessent, quien, hay que decirlo con todas las letras, es el nuevo virrey, señores. Yo no tengo otra manera de explicar qué significa. Todos tenemos que empezar a leer tweet de Bessent, obviamente que en inglés, y si queremos contestarle, más vale que lo traduzcamos porque si no, no creo que nos conteste. Pero es el nuevo virrey del Río de la Plata. El Banco Central y el Tesoro americano empezaron a influir en el mercado local del tipo de cambio para evitar que el peronismo gane las elecciones. A ver si entendemos lo que implica esto, porque antes lo hacían casi camuflado, ahora te lo tiran en la cara como si nada. Nunca vi, por favor les puedo asegurar, nunca vi, e insisto, 38 años de profesión, que no son poca cosa, nunca vi realmente tanta injerencia directa, pero además nunca vi algo tan taxativo y tan impúdico. No hay otra manera de explicar esto como impúdico. Es impúdico. Dicen exactamente lo que van a hacer y cuál es lo que tienen en el fondo pensado sin que les dé ningún tipo de vergüenza. Es realmente impúdico lo que está pasando y yo por eso insisto en que siento demasiado silencio alrededor. Nos están comprando barato y esto no lo digo yo, lo dijo el virrey Bessent de esta manera. Not a bailout at all. There's no money being transferred. The ESF has never lost money. It's not going to lose money here. I was in the investment business, mostly currencies, for 40 years. You're supposed to buy low, sell high, and the Argentine peso is undervalued. No sé. Perdonen, pero no sé. O sea, no se sabe cómo seguir. Mágicamente, primero un par de tweets, después la intromisión directa del Estado de Estados Unidos en el mercado de cambio argentino, cambió el clima. Porque Caputo se había quedado casi sin dólares, eso estaba clarísimo, mientras estaba allá, ¿se acuerdan, no? Le pagamos unos cuantos días de estadía en Estados Unidos. Estuvo vendiendo 300 millones por día, se calcula que es más o menos lo mismo lo que invirtió el Tesoro americano a través del Banco Santander. Se fumó en 10 días la plata que sacó de la cerealera, ¿se acuerdan? Que bajamos las retenciones, entre 10 empresas terminaron llevándose casi 2.000 palos. Bueno, en 10 días se la fumó entera. Ya se había fumado el crédito del Fondo Monetario, se había fumado una cosecha extraordinaria, todo se fumó todo, como venimos contando. Así como Bessent vino a vender dólares a través del Santander, mañana, ojo con esto, porque a ver, entiendan esto, Bessent intervino en el mercado de cambios y eso logró bajar el valor del dólar. Mañana cambia el gobierno o con este mismo gobierno se pelean porque no sé, porque pasó algo y pueden devaluar ellos solos. ¿Se entiende el peligro de todo esto? Un Estado extranjero comprando plata local
y después haciendo que esa plata juegue, porque para ellos son 2,50, igual hay una discusión interna de aquella, ya la vamos a hablar, pero digo, en el medio de todo esto, así como hoy te ayudan, mañana te pueden hundir si no haces lo que ellos quieren. Es gravísimo. Es realmente gravísimo. Besen también anunció el swap, pero sin dólares cash. Atención con esto. Con los llamados derechos de giro, que es lo mismo. Esto es genial aparte. Escuchen esto porque es genial. El tema de que un país te preste sus derechos de giro, que es, digamos, un ida y vuelta con el Fondo Monetario que tiene cada país, es un invento de Massa, así que hay que ir a facturarle a Massa también esto que están haciendo. Les explico por qué. Porque Massa en su momento hizo exactamente lo mismo con Qatar, ¿se acuerdan? Que le pidió los derechos de giro a Qatar, ese préstamo de Qatar a través de los derechos de giro. Y es más, de hecho, Georgieva, cuando felicitó por esto que había logrado Milei con Trump, etcétera, etcétera, fue la que recordó en esta semana justamente esto que en su momento ella dijo, ya lo hicieron con Qatar, es muy bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede significar los derechos de giro? La tranquilidad de que, eventualmente, si Argentina no juntara los dólares, porque esto es lo que quiero explicar, o sea, ¿qué derecho de giro para qué? ¿Qué significa ese swap y qué sé yo? Es una tranquilidad, pero para esto, atención. Si Argentina no juntara los dólares para pagarle al Fondo Monetario, que tiene un montón de vencimientos, al BID o al Banco Mundial, el año que viene, solo los vencimientos de capital, atención, porque los intereses los tenés que pagar calle, pero los vencimientos de capital pueden usar justamente esos derechos de giro. En ese caso, por eso es cierta tranquilidad para la deuda. En el caso de devolución de capital, no de intereses, los intereses no se pueden pagar. Le quiero avisar a Caputo por si no se dio cuenta. Bueno, lo debe saber. Y obviamente lo que pasa es que aparecen condiciones. O sea, ¿vos te crees que esto es gratuito? No, mamá, de ninguna manera. Hay condiciones. La primera condición la dijo Bessent. Dijo, chau, chau, China. Chau, China. Ahora, yo me puse a preguntarme lo siguiente. Nosotros tenemos un swap con China, recuerden. Chau, China, si el Banco Popular Chino, que fue el que nos dio el primer swap, y que lo tiene prorrogado, no lo tiene renovado. Atención con esta diferencia. El swap de China está prorrogado, no renovado. ¿Se entiende? Con lo cual, como está prorrogado, quizá los chinos, si se enojan un poquito, dicen, no, págame. Solo en diciembre, si esto fuera así, la Argentina debería pagar 2.700 millones de dólares. Está claro que la compra directa de dólares es una señal para el mercado, por eso los mercados ayer, bueno, hoy no hay mercados, pero digamos el lunes seguramente van a reaccionar excitados como están, tan excitadísimos, señores, están excitados como ellos solos porque viven en una burbuja, pero no importa. Pero lo que cuenta para la economía real es la condición tanto del gobierno americano como del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que pide el Tesoro americano? Quiere liberar las bandas. Quiere que establezca la libre flotación. Lo van a aguantar 20 días hasta las elecciones, pero después, ¿qué se viene? El dato más fuerte, Bessent, además, reconoce en el medio de todo esto que, lo dijo en una entrevista, vienen por las tierras raras y el uranio, que son parte de la negociación del swap. O sea, el propio Bessent, que además tiene un quilombo interno de la concha de la lor, tiene que explicarle a los propios por qué está haciendo esto, que es una apuesta estratégica, etcétera, y obviamente les vende, le dice, pero miren que me entregaron el rosquete, me entregaron las tierras raras, el uranio, se va a China, o sea, estoy comprando barato, dijo Bessent. Chicos, ¿qué más podemos decir? Estoy comprando barato, dijo. Y no mintió. La verdad
¿Qué está pidiendo Estados Unidos? Libre explotación, la base del Comando Sur, obviamente instalada en Tierra del Fuego, y la exclusividad de las empresas norteamericanas para la explotación de uranio y tierras raras. Seguramente lo van a esconder esto, no lo van a poner así en letra de molde grande para que todos salgamos, ¡ay! ¿Qué pasó acá? Pero obviamente que está implícito y ellos lo van diciendo. Hoy me dijo alguien del equipo económico del gobierno anterior que esto, escuchen, la frase es buenísima. Dice, estos tipos se fumaron el gasoducto, el blanqueo, la guita del FMI, 2 cosechas, la del año pasado y la de esta. Nosotros, me decían, obviamente estoy hablando con alguien del equipo económico del gobierno anterior, del equipo de Massa. Nosotros no tuvimos ni gasoducto, ni blanqueo y encima tuvimos sequía. Todo esto se fumó el mejor ministro de Economía de la historia, de acuerdo a lo que dice todo el tiempo, obviamente, el presidente Milei. Ahora, darle la exclusividad a Estados Unidos en tierras raras y uranio es claramente un error estratégico geopolítico, porque tanto uno como el otro pueden ser los 2 vectores de crecimiento para los próximos 20 años. O sea, lo que hoy parece inexistente realmente es la salvación a futuro, así como en su momento Cristina pensó, hay que quedarse con YPF y ahí está vaca muerta. ¿Se entiende cuando uno tiene un pensamiento estratégico y sabe que lo que vienen a buscar es lo suficientemente importante para pasado mañana? Esta gente no tiene idea, o sí la tiene, pero les chupa un reverendo huevo. Esto es lo que pasa. No les son de terror. Son de terror. Pero además pasan cosas insólitas que creo que tenemos que empezar a decir o reiterar, porque en el quilombo informativo todo pasa. Todo pasa. Milei decía en la campaña que emitir era un delito, ¿se acuerdan? Delito, dijo. Emitir es un delito. En términos reales, la base monetaria de la Argentina creció desde que Milei es presidente un 25%. Y que venga Caputo a desmentírmelo. No tiene cara, no me puede mirar a los ojos. 25% creció la base monetaria, lo saben los principales economistas de la Argentina. Él decía que tomar deuda era criminal. Duplicó el señor Milei, economista de no sé, especializado en no sé qué garompa, no me importa. Duplicó el nivel de endeudamiento externo en 2 años en la Argentina. Empecemos a hacer caer las caretas, empecemos a hablar de lo que ellos venden de una manera absolutamente inflada y disfrazada. El señor Milei, que no quería endeudamiento, duplicó el endeudamiento externo de la Argentina y cuadriplicó también el nivel de endeudamiento interno. Todo esto en 2 años. Duplicó para afuera, cuatriplicó para adentro. La tercera cosa más grave aún de todo esto es que no nos fuimos dando cuenta, porque como la infló y después bajó la inflación, pero tengamos en cuenta que vamos a ir para la tercera devaluación en este periodo de gobierno. La primera fue un saque, 125%, eso se trasladó en un 20% más de inflación. Acuérdense, la inflación. La segunda fue del 40% cuando acordaron con el Fondo Monetario, la banda. El dólar estaba a 1.000, está a 1.400. 40% hay en esto, ¿sí o no? ¿O yo hago mal las cuentas? Perfecto. Y ahora se viene la tercera, señores. O sea, después de la elección, ¿vos te crees que el dólar va a seguir valiendo lo que vale? Insisto, parte de la negociación se lo venía pidiendo el Fondo Monetario, ahora tienen el apoyo del Tesoro americano, les van a dar un poquito de dólares para que no se debandeen ahora, pero después le dijeron libre flotación. La libre flotación significa, obviamente, otra devaluación.
Es cierto, además, que bajaron la inflación, pero duplicaron la inflación en dólares. La mejor metáfora de cómo bajó la inflación, Milei, es una, como les dije que hoy estuve hablando con parte del equipo económico de Massa. Me dijeron que Massa en charlas privadas, Massa no sé por qué no habla, tiene que hablar Massa, pero bueno, no sé por qué no habla. Pero da charlas privadas. Él dice, y escuchen esto que es genial, me gustaría robársela. Bajar la inflación así, estoy leyendo textual, bajar la inflación así es como cortarle a un chabón las dos piernas para decir que la poronga le llega al piso. ¿Entendés lo que te estoy contando? Es buenísimo. Sí, la poronga le llega al piso. Pero lo dejaste paralítico. Esta es la mejor conclusión de lo que nos está pasando. Es decir, no tenemos inflación o mucha menos inflación. Sí, tenemos. Larga. Llega al piso. Nos quedamos sin piernas. ¿Te queda claro? Esto va a terminar siendo un meme, ¿no? O algo Clip por el- absoluto. Sí, perfecto. Bueno, no son mis palabras, se las robé al señor Sergio Tomás. Claro, ellos hablan de todo esto, de las inversiones, de cuestiones. ¿Yo sabes cómo te voy a ejemplificar lo que pasó esta semana y en qué momento de la economía real estamos? En esta foto o video, no sé qué tenemos. A ver, señor director, miren esto. La última camioneta hecha por Nissan en la Argentina. La última camioneta hecha por Nissan en la Argentina. Se fue Nissan. Como les dije al principio, estamos viviendo en dos mundos paralelos, en dos universos paralelos, y se empieza a notar en la calle, porque ellos se deberían dar cuenta. Miren, vimos escraches a Milei en cuanto lugar baja, pero claro, uno tiene la percepción, yo también, de que cuando baja un lugar, los militantes de ese lugar, contrarios de la oposición o lo que fuera, están atentos. ¿Está claro? Esta semana, y ustedes seguramente lo han visto, pasó esto en Avenida de Mayo al 600. Miren. Como yo no me compro, digamos, o trato de no comprarme operaciones, no me importa de dónde vengan, fui hasta el final con estas imágenes. Busqué quién había filmado, que no fue uno, fueron más de uno, y hablé con ellos. Hablé con dos de las personas que estuvieron ahí. Las dos me dijeron lo mismo. Fueron gente de oficina que bajaron, lo vieron al presidente llegar, se fue amuchando gente. Fue espontáneo, señores. Esto es gravísimo. Esto lo tienen que ver. Fue espontáneo, fue en la ciudad de Buenos Aires. No estaban los Catrá, no estaban los Perú, nada. No había una marcha, porque fue la otra cosa que pregunté. Pasaba una marcha por la puerta y de golpe lo engancharon y justo no. Bajaban de las oficinas de la gente que estaba laburando, salían los mozos de los restaurantes y lo puteaban. Y lo puteaban. Hace un par de semanas mostramos también en un recital en el mismo Movistar Arena, que después hubo que pasarle un poco de incienso, pero pasó. Está pasando esto. Esto pasa en el mundo real. Después leemos la tapa de Clarín y La Nación, pero esto está pasando en el mundo real. Esto está pasando en el mundo real. La gente no da más. No da más. ¿Qué más? Obviamente que vamos a vivir unos días de euforia en los mercados. Acuérdense, y esto estoy como prediciendo el futuro, van a empezar a aparecer encuestas que achican la diferencia. Va a empezar a haber un clima, ¿no?, de
uy, se están recuperando, vamos, que podemos, me imagino ya empezando, sí, bueno, no queremos dar datos, pero me los veo venir, Pero la libertad, o sea, quiero contarles algo que fue un trabajo que estuvimos haciendo en realidad, se me ocurrió a mí, lo mandé a Lucas a que haga el laburo, porque yo a esta altura estoy grande ya para un montón de trabajos. Entonces, hicimos un análisis especial sobre la elección que viene. Quiero que lo escuchen, el invitado ya está sentado ahí, escuchando muy atentamente como todos ustedes, pero quiero que lo escuchen por lo siguiente, sí. Muéstrenlo al invitado, que creo que vale la pena. Con esos bigotes, son bigotes. Ahí está, el señor Alfonsín, de más estar decir. Pero escuchen esto. Claro, ustedes saben que vamos a elegir diputados y senadores. Escúchenme bien, necesito que me den bolilla un poquitito. Hay de todo. Vamos a elegir diputados y senadores en distintos distritos de la Argentina. ¿Qué sucede? Si nos vamos 4 años atrás, estamos en la elección del 2021. ¿Está? Elección de medio término, el peronismo gobernaba, nos había encerrado 2 años y obviamente le fue como el culo en esa elección al peronismo. ¿Está? A tal punto que Santilli ganó la provincia de Buenos Aires. Después perdió la interna, pero en ese momento ganó la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si yo tengo que comparar cuántos diputados ganó digamos, la Libertad Avanza, ganó 2 en la ciudad de Buenos Aires. En la fórmula, Milei, Villarruel, que fue el primer momento en el que gana una banca Milei. Después tuvimos que hacer un análisis de cada uno de los que entraron para saber de todos esos que entraron por Juntos por el Cambio, cuántos hicieron mileísmo ilustrado desde el día 1 y cuántos no. Recuerden esto, ni bien Milei asume, en vez de tener una banca de la Libertad Avanza de 2, tuvo una banca de 8, tuvo un bloque de 8. O sea, ya ahí se le sumaron 6, solo porque él había ganado. Entonces, es erróneo pensar que tiene que revalidar 2 lugares nada más. ¿Cuántos son en total? Los perdí acá. Los lugares que va a tener que revalidar la Libertad Avanza, ahí tienen el total. Son 46 diputados del oficialismo y 4 senadores. Ese es el número con el cual estarían igualados. ¿Está claro? Son 46 diputados, 4 senadores. El peronismo tiene que, para estar empatado, para estar en el mismo lugar que está ahora la Cámara, para que nada se mueva, tener 49 diputados y 15 senadores. En cálculo más o menos abierto, lo que puedo decirte es que muy posiblemente la Libertad Avanza esté arañando los 46, quizá no llegue, y el peronismo puede llegar a sacar más, porque la elección en la provincia de Buenos Aires va a ser absolutamente central. Recuerden que en el 21 perdió el peronismo, ¿está claro? Con lo cual es muy factible, como en la provincia de Buenos Aires, vamos con la parte solo de la provincia de Buenos Aires, para provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Habíamos puesto ese esquema junto. Miren esto, en la provincia de Buenos Aires, 35 diputados en total se van a elegir. El oficialismo y los aliados tienen 9, el peronismo tiene 15. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque, insisto, obviamente que esos datos los tenías vos, Lucas. Sí, Juntos por el Cambio había sacado 15 diputados, pero nosotros filtramos los que no están ahora dentro de Libertad Avanza. Exactamente. O sea, no podemos contabilizar los 15 de Monzó, por ejemplo, por el Cambio, porque Monzó va por otra lista y no le votó mucho, le votó al principio, no después. Stolbizer lo mismo. Estos son, digamos, los que estaban. Entonces, más o menos tendría que tener 9 diputados en la provincia de Buenos Aires y 15, obviamente, el peronismo. En la ciudad de Buenos Aires pase otra tanta, o sea, teniendo en total son 13 diputados y 3 senadores, de más está decir. El oficialismo, ¿me ayudan, chicos? 6 diputados y un senador, y el peronismo 3 diputados y un senador. Esto es lo que se va a elegir.
ahí estamos viendo. Les cuento, acá está. Ahora voy a los papelitos de sí. Ahora llegó Minguito. Llegaron las cuentas de Minguito, que las tengo obviamente acá. Acá la tengo exactamente al revés. Acá está. Escuchen esto. Tengo encuestas bastante creíbles. En Capital, Patricia está a 35 puntos más o menos en este momento. Pero el diputado, que ni me acuerdo cómo se llama ese tipo? Fargosi, ese, está en 24 o 25 puntos. La gente ahí como que se diluye. Es más, tanto se diluye que Recalde está en 28 puntos, es decir, está saliendo segundo, obviamente, y sería él solo electo, pero el que está muy bien es Itaí Hatman en diputados, que está en 22, 23 puntos. Ahí puede llegar a haber un batacazo, digamos, respecto a esto. Hoy están así. En Buenos Aires, Tayana está en 44 puntos. Karen, porque por ahora tenemos que poner la cara. Es Karen, sí. Está en 29, señores. 44 a 29 al día de hoy. ¿Queda claro? Así está. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente. Hay que ver qué pasa con los que no van a votar, los que no van a votar, porque eso también puede achicar muchísimo todo tipo de márgenes. Esa es la otra cosa que obviamente hay que tener en cuenta. A ver, en el medio de todo esto tenemos además otras tres provincias súper importantes, que son Córdoba, Santa Fe y Mendoza. ¿Qué tenemos de la ecuación de todo esto, Bien, Lucas? en Córdoba se votan 9 diputados, se eligen 9 diputados, el oficialismo y sus aliados, o sea, Libertad Avanza y el PRO, tienen que revalidar 4 bancas y el peronismo tiene que revalidar solo una banca en ese caso. Es decir, que está bastante más accesible para el peronismo que para el oficialismo nacional. Che, yo quiero que valoricen mucho lo que estamos haciendo, porque, insisto, no van a ver estos números en otro lado. Es un laburo artesanal, como es inteligencia artesanal, le hacemos honor a nuestro nombre, obviamente, y estuvimos mirando diputado por diputado si lo metíamos dentro del oficialismo o no. Insisto, muchos de los que entraron por Juntos por el Cambio hoy son oposición. Esa oposición negociadora, pero oposición. Claro. Y más en estos últimos tiempos. Entonces, esos diputados yo no se los puedo achacar a ellos. Acuérdense que cuando Milei brindó, como yo ahora, brindó, eran 87. De los 87 le quedaron estos 46 que estamos diciendo. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el problema mayor que tiene el oficialismo? Y que tiene además, porque está en un pedo líquido. Besen, ustedes saben muy bien que atrás de lo que hizo Estados Unidos, o Besen específicamente, están los fondos buitre que tienen que salvar su negocio porque se apostaron todo a Milei y no se dieron cuenta que era un blef. Entonces ahora, para salvar ese blef, viene obviamente Besen y dice, no, paren, que hasta acá, hasta que se la fuguen barata en estos 20 días, lo que va a pasar es toda la que pongan, los fondos buitres se van a llevar afuera, porque tienen que salir de este quilombo y después nos dejan el quilombo a todos nosotros. Entonces, en el medio de todo esto, así todo, el establishment y el mercado está suponiendo que el oficialismo llega a 40 puntos. Creían 45, ahora están entre 38 y 40. 36 y 40. Ahora viene Santilli y con la Santileta quizás llegamos a más. Y la realidad... Qué lindo te sale la mano. Y la realidad es que se van a caer en picada. Esto es lo que va a pasar porque la gente no aguanta más. Esto es lo que va a pasar. Miren, les doy un número de Jujuy. Tengo más números acá, pero quiero ir ya con Alfonsín. En Jujuy, Milei, cuando fue la primera ronda, sacó el 40% de los votos. Jujuy, provincia chiquita, pero Jujuy. Primera rueda electoral, 40. 40 de él, voto duro del jujeño. Hace 4 o 5 meses atrás, Milei tenía 60% de imagen positiva. Hoy la imagen se le cayó al 38%. ¿Saben cuánta gente dice que vota a Milei?
Y atención con el tema del voto, porque hay voto telefónico y hay voto que ya te van con la boleta y te hacen la crucecita, que es el que más vale, el presencial con la crucecita. 22 puntos tiene La Libertad Avanza en Jujuy. 22. Si eso se prorratea al resto, agárrate, Catalina. Esto está pasando porque a la gente le está yendo muy mal. Y esto es lo que ellos no pueden ver, porque de la economía real no hablan. Así que, así como te lo dije otra vez, no sé cuánto voy a bailar o no, pero levanto la copa. Porque la venganza... Se toma con hielo. Con hielo y con champán.